Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que tenemos una auténtica sorpresa que gira en torno a nada menos que Can Yaman. Sí, han leído bien. En este vídeo vamos a desglosar esa impactante confesión de Sofía que sinceramente ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Quién es Sofía? ¿Qué ha confesado? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro querido Can Yaman? Pues prepárense porque vamos a adentrarnos en todos esos detalles. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entrando en materia, la noticia que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco y más allá, tiene que ver con una figura conocida, aunque quizás no tan directamente ligada a Can Yaman en la vida pública hasta ahora. Se trata de Sofía y su confesión ha sido, bueno, digamos que ha tomado a muchos por sorpresa. Hemos estado siguiendo de cerca todas las informaciones y, créanme, hay mucho que desempacar. El nombre de Can Yaman aparece en este contexto de una manera inesperada, y es precisamente esa conexión lo que ha generado tanto revuelo. No estamos hablando de rumores infundados, sino de declaraciones que, aunque todavía se están digiriendo, parecen tener un peso importante. La confesión de Sofía no es algo trivial. Se trata de una revelación que toca aspectos personales y que, de alguna manera, roza la esfera de la vida de Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Verán, en el mundo de las celebridades, todo lo que rodea a figuras tan populares como Can Yaman siempre genera un interés masivo. Y cuando emerge una confesión que lo involucra, por indirecta que sea, las redes sociales y los medios se encienden. Lo que vamos a explorar hoy es precisamente eso, el contenido de esa confesión y las implicaciones que podría tener, especialmente para la imagen pública y las percepciones sobre Can Yaman. Para entender el impacto, primero necesitamos poner el contexto. ¿Quién es Sofía y por qué su palabra tiene tanto peso en este asunto? Sofía, para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, es una persona que, aunque no sea una estrella de cine de renombre internacional como Can Yaman, tiene cierta conexión con el círculo o el ámbito en el que él se mueve. Podría ser una persona del ámbito profesional, alguien del pasado, o incluso alguien que ha tenido algún tipo de interacción significativa. La naturaleza exacta de su relación con Can Yaman es uno de los puntos clave que vamos a intentar clarificar, basándonos en la información disponible. La confesión en sí ha sido descrita como impactante y, sinceramente, creo que esa palabra se queda corta. Sin entrar en detalles escabrosos, la revelación de Sofía sugiere, digamos, una faceta o una situación que no era públicamente conocida. Y lo más intrigante es cómo esta información ha salido a la luz y, sobre todo, el momento en que lo ha hecho. Las confesiones de este tipo, especialmente cuando involucran a celebridades, rara vez son accidentales. Suelen tener un propósito, y ese propósito, junto con su contenido, es lo que ha cautivado la atención de todos. Entonces, ¿es exactamente lo que Sofía ha confesado? Sin poder revelar públicamente cada detalle por cuestiones de privacidad y porque a veces la información aún está en proceso de confirmación, podemos decir que Sofía ha hablado sobre experiencias o percepciones que tiene respecto a Can Yaman. Estas declaraciones han sido interpretadas de diversas maneras, y ahí es donde reside parte del impacto. Algunas personas lo ven como una revelación positiva, otras como algo ambiguo, y otras quizás lo ven con cierta cautela. Lo que es innegable es que ha generado un debate considerable. Es fundamental entender que en la era de la información instantánea, una confesión así, por pequeña que parezca, puede propagarse como la pólvora. Y cuando se trata de una figura tan admirada y seguida como Can Yaman, la reacción es exponencial. La gente quiere saber, quiere entender. ¿Es algo que afecta su carrera? ¿Su vida personal? ¿Cambia la forma en que lo vemos? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que intentaremos responder, o al menos arrojar luz sobre ellas, en este vídeo. Hemos estado investigando las diferentes fuentes, analizando las declaraciones y tratando de comprender el panorama completo. Y lo que hemos encontrado es una historia con varias capas. La confesión de Sofía no es solo una anécdota, parece ser un punto de inflexión para algunas de las narrativas que rodean a Can Yaman. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo reaccionará Can Yaman ante esto? ¿Se pronunciará?
Ignorará la situación. El silencio de una celebridad ante una noticia así puede decir tanto como una declaración pública. Además, el hecho de que Sofía haya decidido hacer esta confesión en este momento específico añade un elemento de intriga. ¿Hay alguna razón particular para que esto salga a la luz ahora? ¿Está relacionada con algún proyecto nuevo de Can Yaman, con algún evento en su vida, o simplemente es el momento adecuado para que ella hable? Estas son las incógnitas que nos mantienen enganchados y que queremos compartir con ustedes. En este vídeo, no pretendemos ser jueces ni parte. Nuestro objetivo es presentar la información de manera objetiva, analizar su posible impacto y, sobre todo, generar una conversación informada entre todos nosotros. Creemos que es importante abordar estas noticias con una mente abierta y considerar todas las perspectivas. La sorpresa de Can Yaman, como la llama el título, está directamente ligada a esta confesión de Sofía. Y esa sorpresa, como mencionamos, es multifacética. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones. Algunos fanáticos defienden a Can Yaman a capa y espada, otros se muestran preocupados, y otros simplemente están curiosos. Es un torbellino de emociones y opiniones, y es precisamente por eso que este tema es tan fascinante. La confesión de Sofía ha servido como un catalizador para desatar todas estas reacciones. Así que, recapitulando un poco, hemos hablado de la figura de Can Yaman, de la impactante confesión de Sofía, y de cómo estos dos elementos se entrelazan para crear una noticia de gran relevancia en el mundo del entretenimiento. Hemos mencionado que esta confesión ha generado sorpresa y debate, y que el momento en que ha surgido añade una capa adicional de misterio. También hemos tocado la importancia de la información en la era digital y cómo las declaraciones, por pequeñas que sean, pueden tener un gran impacto. Lo que Sofía ha confesado, sin entrar en detalles que podrían ser inapropiados o especulativos, apunta a aspectos de la vida o de la personalidad de Can Yaman que no eran de conocimiento público general. Esto ha llevado a una reevaluación, por parte de algunos, de su imagen. Y es precisamente esa capacidad de cambiar percepciones lo que hace que esta noticia sea tan significativa. La sorpresa en el título no es solo la existencia de la confesión, sino el contenido de la misma y cómo afecta a la figura pública de Can Yaman. En resumen, lo que Sofía ha revelado ha puesto a Can Yaman en el foco de atención de una manera inesperada. La confesión ha sido descrita como impactante y ha desatado una ola de comentarios y análisis. La conexión entre ambos, aunque quizás no sea directa en el sentido de una relación pública, es lo que ha hecho que esta noticia sea tan notoria. Hemos intentado desglosar el porqué de este impacto, la naturaleza general de la revelación y las posibles interpretaciones que ha generado. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ha sido un tema bastante candente y quería asegurarme de que tuviéramos una visión clara de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la confesión de Sofía? ¿Creen que esto afectará a Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.